lo pedimos a Valeria, ella generosamente accedió a prepararlo. ¿Podemos Pensaba que a empezar? lo largo de nuestra vida, ¿cómo? Sí, podemos empezar con la presentación, porque comenzamos a grabar, perdón. Perfecto. Entonces les decía que cuando veíamos este tema, me puse a pensar un poquito que a lo largo de nuestra vida hemos sido atravesados por un montón de avances tecnológicos que cuando aparecieron en su momento, ya sea las computadoras personales en los 80, los Walkman, las consolas de videojuegos, en los 90 la World Wide Web, o sea, la triple W, donde se popularizó y se hizo accesible a todo el mundo el desarrollo en Internet, el Windows, el Wi-Fi comercial, el desarrollo de los celulares, de los fabulosos smartphones, tener al alcance de la mano el mundo. Y eso generó, por un lado, entusiasmo y por otro lado, cierto temor también. Creo que hoy estamos con la inteligencia artificial en ese mismo punto. Por un lado, mucho entusiasmo, por otro lado, tal vez un poco de temor. Así que bienvenidas van a ser las palabras de Valeria, que es una especialista en esto, y después nos va a ir desburrando un poquito. Si te parece, María Teresa, arrancamos con la parte formal. ¿Cómo no? Se escucha más. Perdón, voy a configurar para el audio, Les pido disculpas. Ay, está complicado porque como dice la especialista que tenemos, se han cambiado todo y ustedes me dirán si se escucha el audio ahora, ¿eh? ¿No se escucha? Estamos sin el No. audio, sí. Qué macana, ¿eh? Vamos a hacer otra prueba, si me permiten. Sí, Perdón, y María Teresa, te Sí. digo, antes de iniciarlo, en el costado izquierdo inferior hay un cuadradito, ahí tildalo para que se pueda escuchar No el me audio. sale cuál sería el cuadradito, porque antes me salía la opción audio, ahora no la tengo. No, pero cuando haces la presentación en la parte inferior izquierda, cuando te sale la pantalla de tu computadora, hay un cuadrado vacío, ahí hay que tildarlo para que incluya el audio. No, no me... bueno, propongo lo siguiente, pasemos las imágenes y hacemos un respetuoso saludo a nuestras banderas. Qué pena, no, siempre me salía la palabra audio, pero ahora no. No A te ver, preocupes, María Teresa. Vamos con las yo voy imágenes. a poner todos los cuadraditos que me habilita, a ver si sale ahora. Ahí está, correcto. Gira, gira la rueda rodeña, lleva las rayas de
ustedes se habrán dado cuenta, esta academia tiene una presentación que es un himno cuya letra ha sido de nuestro académico Antonio Bacareza, la música ha sido del académico Miguel Milano, y todo ese video espectacular es de nuestra académica, la gobernadora nominada Claudia Saar. Me parece que esto es importante que lo sepan. La persona que canta, Daniela, no es una improvisada cantando, se habrán dado cuenta, es una artista profesional. Y entonces ahora sí, con el orgullo de ser aralaqueña, de pertenecer a esta academia, le cedo la palabra a la presidenta Dirce para que nos presente a la oradora del día y luego entonces sí, Roberto leerá su currículum. Bueno, como bien dijo María Teresa, Valeria es de nuestras filas. Es una académica de Aralac, a quien damos la cordial bienvenida y vamos a escuchar su currículum reducido porque la verdad es que si lo tuviéramos que leer entero, sería muchísimo. Sí, Así que vamos con Roberto que nos va a leer el currículum de Valeria. Este, bueno, hoy nos toca escuchar la presentación de Valeria Favarón, que es una consultora estratégica con muy sólida formación en ingeniería de sistemas, especializada en administración de empresas, inteligencia artificial y neurociencias. Con más de 25 años de experiencia en proyectos de transformación digital, ha desarrollado soluciones innovadoras en inteligencia artificial para empresas privadas y organismos públicos. Es ingeniera en sistemas de información, máster en dirección de empresas y coaching organizacional. Además, ha participado en numerosos cursos de especialización técnica. Desde hace 13 años participa en Rotary Internacional, siendo actualmente socia del Rotary Club de Florianópolis Leste, del cual fue secretaria y presidente. Así que, dicho esto, como breve resumen, los dejo con la oradora. bueno, muchísimas gracias Roberto por la presentación, muchísimas gracias a la presidenta Dirce por esta invitación y a todo Aralac por la confianza que transmiten para que yo comparta un poco mi conocimiento y mi experiencia y que pueda ser un puntapié inicial para perderle el miedo a la tecnología, ¿sí? Bueno, el tema, el tema que tenemos es el de si realmente podemos generar un proceso, podemos tener un diálogo creativo con las inteligencias artificiales. Entonces, solamente necesito que me confirmen si están viendo la pantalla. Perfecto. Solo eso. Perfecto. Bueno, entonces ahora ya arrancamos. Bueno, lo que Dirce y la directiva de Aralac, el equipo que la acompaña a Dirce, me pidieron que hagamos un taller práctico, es decir, saber aprender a preguntarle a una inteligencia artificial y ver si podemos lograr un diálogo creativo. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué importa cómo le hablamos a la inteligencia artificial? La segunda que le vamos a hacer es cómo construir una buena pregunta o prompt. Ahí yo les voy a contar después por qué se llama prompt. Vamos a hacer una comparación práctica en vivo y les voy a dejar como resultado, que fue el pedido principal de nuestra presidente, tips prácticos, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar conversando un poquitito. Nosotros decimos siempre que la creatividad, ¿sí?
que la creatividad en una pregunta para resolver un problema puede obtener respuestas, eh, respuestas que sean realmente válidas, ¿sí? Entonces, una cosa importante es que la inteligencia artificial no adivina nada. Nosotros cuando le preguntamos algo a una inteligencia artificial, lo que la inteligencia artificial usa es la estadística. Y entonces ahí me gustaría hacer un pequeño jueguito primero con alguno de los presentes. ¿Y por qué lo llamo jueguito? Porque quiero que ustedes se den cuenta que cuando vamos a responder una pregunta, usamos nosotros también la estadística. Entonces, ahí lo veo muy, muy concentrado a Antonio. Antonio, ¿podrías abrir tu micrófono? Te quiero hacer una pregunta. Ya Antonio, lo vi, Valeria. ¿cómo estás, Antonio? Antonio, ¿de qué color es el cielo? El cielo, nosotros lo vemos azul, pero en realidad el cielo no tiene color, porque es Ah, el bien. espacio. Bien, bueno, vos me respondiste como, bueno, como genio que sos, pero saben que en muchas personas responden azul. ¿Y por qué creen que en forma espontánea, intuitiva, la primera respuesta que se nos viene al cerebro en el momento de responder esto es color azul? Porque nuestro cerebro funciona ante los estímulos de la respuesta a una pregunta igual que funciona una inteligencia artificial. Lo que está más cercano a nuestra conciencia, a nuestro cerebro prefrontal, es lo que estadísticamente más usamos o tenemos a nuestro alcance. Entonces, generalmente cuando miramos hacia el cielo, ¿qué vemos? O cuando lo admiramos, cuando está azul. Entonces, la respuesta de nuestro cerebro más probablemente cierta es color azul. Sin embargo, como Antonio tiene una mirada subjetiva siempre de las cosas, su cerebro, ¿por qué no respondió azul? Porque él siempre tiene una mirada que va más allá de la probabilidad estadística de una respuesta habitual, ¿sí? Entonces, las inteligencias artificiales aprenden y responden exactamente de la misma manera. Entonces, voy a ir con esta placa. La inteligencia artificial funciona identificando patrones en el lenguaje. No lee mi mente ni interpreta mis intenciones. Responde basándose en lo que yo le digo explícitamente. Después vamos a hacer el ejercicio. Pero si yo le pregunto de qué color es el cielo, ya vamos a ver qué me va a responder. Pero ustedes, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que respondería? Claudia, ¿qué te imaginas que respondería una inteligencia artificial a diferencia de nuestro genio romántico Antonio? Creo que respondería azul, porque se me ocurre que está hecha por seres humanos. Perfecto, exacto. Sí, lo que nos dice Claudia es una realidad que a veces la percepción de que la tecnología es superior a nosotros, pensamos que va a ser más genial la respuesta, pero vamos a hacer la prueba después. Gracias, Claudia. Bien, entonces, desde la neurociencia, a mí siempre me gusta comparar el uso de la tecnología con el buen uso de nuestro cerebro. La forma en que formulamos una pregunta, desde cualquier posición, a la mamá, al papá, al hermano, al amigo, al hijo, al profesor, al maestro, al erudito,
A quien le preguntemos va a determinar el tipo de activación mental que se produce. Acá estamos hablando del cerebro humano. En la inteligencia artificial también determina la calidad de la respuesta. Una buena pregunta dirige, delimita y provoca respuestas significativas. Así como nuestro cerebro procesa mejor las preguntas bien estructuradas, la IA necesita claridad y contexto para generar respuestas valiosas. Y ahí los llevo de nuevo a un juego. Si yo, en lugar de preguntar ¿de qué color es el cielo?, yo preguntara, si yo estoy en la Tierra, ¿el color del Hola, ¿me cielo escuchan? es igual que si estoy en la Luna, parada en la Luna? La respuesta de Antonio hubiese sido diferente, de Claudia hubiese sido diferente y de la inteligencia artificial también, ¿sí? Entonces, voy de nuevo a las placas. ¿Y cuál sería el juego? Decir, bueno, a ver, cuando yo, si yo estoy comparando el funcionamiento del cerebro ante un estímulo con la inteligencia artificial, hay cuatro pilares que nosotros, sin darnos cuenta, utilizamos cuando queremos resolver un problema. Roberto, te escucho. Sí, con respecto a esa pregunta, tal vez sería distinta si uno la imaginara es, ¿el cielo tiene color? Ahí ya va a tener que moverse un poco más la inteligencia artificial. Claro, bueno, vos sabés que generalmente hay mucha gente me responde, Roberto, a esa pregunta, respondo dependiendo de la ubicación del observador. Eso también es una respuesta que es, digamos, orientada como al método científico, digamos, porque para comprobar cuál es el color real, yo tengo que determinar el punto de observación, ¿sí? Gracias, Roberto, por tu intervención. Entonces yo les decía, tanto para la inteligencia artificial como para hacerle una buena pregunta a quien sea de nuestro entorno y resolver el problema, hay cuatro pilares que se tienen que cumplir. Primero, el contexto. ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué necesitas resolver ese problema? ¿Cuál es la situación? El segundo, el tono. Yo quiero que me responda la inteligencia artificial en tono formal, en tono poético, en un tono cercano, amigo o en un tono académico. Y ya vamos a ir a los ejemplos. La respuesta, ¿a quién va a estar dirigida? Es decir, la audiencia. El formato, ¿cómo quiere que le responda? Estas cosas, nosotros, en el momento que vamos a hacer la pregunta, las tenemos en cuenta en todas las ocasiones. Entonces, ahí voy con el siguiente jueguito antes de irnos. Roxana, si yo fuese una especialista en semáforos, yo soy una ingeniera que me ocupo de sincronizar semáforos. Y vos necesitas saber cómo es el proceso, querés saber cómo es el proceso para sincronizar los semáforos. ¿Cómo me harías la pregunta a mí para resolver esa incógnita que vos tenés? Bueno, justamente como vos dijiste, ¿no? Quiero saber el proceso de cómo funcionarían los semáforos. Bien, vamos a jugar con estos cuatro pilares. ¿En qué contexto me preguntarías? ¿Para qué necesitas saber eso? Para dirigirme, para hacer un viaje y ver el tiempo que necesito para llegar a destino. Perfecto, la respuesta sería en un tono formal, amistoso, No, amistoso, amistoso. Y esto sería dirigido solamente a a vos, la mí, respuesta, a claro. vos.
¿Y cómo querés el formato? Simplemente como si fuese a mano alzada, ¿no es Sí, cierto? sí. Bien. Bueno, fíjense, gracias Roxana, esto que me respondió ella es una cosa que si nosotros la llevamos a la conciencia en el momento que hacemos la pregunta, seguramente vamos a estructurar la pregunta exactamente de esa manera. Ahora bien, este ejercicio estos pequeños ejercicios son para que ustedes vean que ahora cuando vayamos a la inteligencia artificial, vamos a replicar nuestro comportamiento al hacerle pregunta a pares, ya sean especializados en algo o simplemente compartiendo una reflexión sobre un determinado tema, vamos a usar la misma metodología y los mismos pilares. Entonces, por ejemplo, y acá voy a hacer otra vez un ejercicio. Si yo le digo a una persona que es escritora, por ejemplo, como Antonio, Antonio, ¿podrías escribir algo sobre mí? Antonio, ¿estás por ahí? Bueno, Me ¿será estoy que desmutando, me Antonio, estaba desmutando. Antonio, vos opinás que si yo te digo así simplemente, escribí algo sobre mí. ¿Vos qué opinás sobre esto que yo puse en pantalla? ¿El resultado va a ser genérico, sin mucha personalidad y poco útil? ¿O cuál va a ser el resultado si yo simplemente te digo, ay, Antonio, ¿escribís algo sobre mí? ¿Qué opinás? Si yo te estoy escuchando y no estoy viendo tu imagen en pantalla, ¿Ah? escribo una cosa. Sé que vivís en Brasil, sé que sos argentina y entonces se me ocurrirían reflexiones, pero al ver tu imagen en pantalla, entonces mi opinión no se modifica, pero se complementa, se completa, porque Perfecto. entonces estoy describiendo a no solo a una mujer inteligente, sino a una mujer bella, a una mujer delicada, a una mujer cuya imagen me dice todo lo que estoy diciendo. Entonces depende de las circunstancias, si te ¿Viste, conozco o no viste, te conozco. Antonio, cuántas cosas incorporaste de información necesaria para que el prompt Claro. no sea, digamos, la respuesta no sea vaga? Yo simplemente te dije, escribí algo sobre mí, pero vos agregaste una serie de informaciones en forma de suposiciones o interpretaciones de la percepción que vos tenés de lo que yo represento para vos. Ahora bien, una inteligencia artificial solamente tiene información y experiencias conocidas de preguntas similares, ¿sí? No tiene esa aptitud que vos tenés, Antonio, de la percepción. Entonces, si yo le voy a escribir a una inteligencia artificial, debería mejorar mi prompt, es decir, la pregunta. El prompt no es más que el texto donde yo le estoy pidiendo a la inteligencia artificial que me ayude a resolver un problema. Voy a tener que decir algo así. Antonio, estoy escribiendo una carta para mi nieto que se muda al extranjero. Quiero hablarle sobre mí. Quiero un texto cálido, sencillo y emotivo que hable de nuestro amor a la distancia y los recuerdos compartidos. Quisiera que tenga un tono cercano, como una conversación, y que no supere los 3 párrafos breves. Entonces, Antonio seguramente va a coincidir conmigo que la respuesta a esa escritura que él va a hacer va a tener muchísimo más riqueza que la que él generó con su percepción, que es algo que la inteligencia artificial no tiene. ¿Coincidís conmigo, Antonio?
Totalmente, totalmente, porque Bien, ahí se agrega lo que sale del corazón. exactamente, que es lo único que no tienen las inteligencias artificiales hasta ahora, por lo menos. Gracias, Antonio. Entonces, ahora bien, vamos a hablar de una cosa que yo llamo el trío mágico, ¿sí? Que es exactamente lo que estábamos hablando recién con Antonio. Primero, que el PROM efectivo siempre incluye estos tres elementos, es decir, tiene esos cuatro pilares de los que hablamos y tiene estos tres elementos que siempre tienen que estar. El contexto, por ejemplo, tenemos una pintora, varias acá presentes. Entonces, por ejemplo, a ver si voy a dejar de compartir, a ver si la veo a Marta por ahí. Marta, ¿cómo estás, Marta? Qué lindo Bien, verte por acá. gente, me Bienvenida encanta. a este hermoso espacio. Por Sí, ejemplo, no. Marta, que siempre está pintando, contame, ¿no podría ocurrir, a ver si vos me mejorás esto que yo escribí, que no soy artista? Vos necesitas un texto para tu catálogo. Fíjate, corregime a ver qué te parece de cómo le pediríamos a la inteligencia artificial estos tres puntos que están acá. Uno de contexto, uno de tono y uno de formato. Te leo lo que yo leí, lo que yo escribí, Marta, y vos corregime. Soy Ah, pintora y necesito texto para mi catálogo. Quiero que suene con lenguaje poético y evocador, vamos a suponer que no lo tenés, Antonio, sin términos técnicos. Quiero que sea una descripción de no más de 6 líneas que acompañe a esta obra. Fíjate que yo ahí puse la obra, adjuntaría una imagen. ¿Qué opinas? eh, mira, te puedo contar una experiencia que hice Por justamente supuesto. con una obra. Bueno, subí una obra y le pregunté qué opinaba del estilo de esa obra, a ver qué me decía. Ajá, Y realmente me impactó porque hizo una definición, pero perfecta. Yo no podía creer, ¿no? ajá. Cómo ¿Y qué te fue, imaginás, Marta? ¿Qué te imaginás que hay detrás de ese análisis? ¿Qué te imaginás que cómo hizo la inteligencia artificial para responderte tan magistralmente? y me imagino que tiene muchos datos, ¿no es cierto? Muchísimo. Entonces, Exactamente. claro, en base a la imagen fue describiendo. Primero de todo, ¿sabés qué hace Marta? ¿Eh? Divide la imagen en elementos, elementos que están exactamente igual como hacemos nosotros cuando estamos admirando una obra. Identificamos los colores, identificamos las formas, identificamos los contrastes, todo lo que seguramente vos trabajaste en cada una de tus obras, la inteligencia artificial va a analizar píxel por píxel. Una Mm. vez que hizo eso, fue y buscó obras que tuvieran similitudes y por probabilidad trajo la respuesta. En ese caso que vos hiciste, diga, ese análisis que vos le pediste, no sería un análisis creativo, porque sería simplemente un análisis objetivo para responder al estilo que vos llevaste adentro de tu obra, ¿sí? Entonces, en el caso de este taller, lo que estamos tratando es de identificar la manera de escribirle a las inteligencias artificiales para que además de munirse de estadística,
tenga algún sesgo creativo, ¿sí? Probablemente y seguramente después de este taller, vos vas a hacer de nuevo esa experiencia con esa imagen y ojalá que te lleves de este taller algunas ideas para preguntarle más cosas que Sí, sí, totalmente. impliquen no solamente obtener una respuesta objetiva respecto al estilo y estadísticamente las respuestas que hubieron en todo Internet al respecto, le vas a exigir un poquitito más, ¿sí? Claro. Esto que yo te invité a compartir conmigo, la idea es de que haya un desarrollo, no que simplemente busque datos. Fíjense que acá yo me pongo en tu lugar, Marta, y digo, quiero que mires la obra y que me escribas algo vinculado a la obra con estilo y lenguaje poético y que no sea de más de 6 líneas, ¿sí? Me encantaría que después hagas el ejercicio Sí, y, voy a y hacer, con- y que me compartas los resultados, ¿sí? Narda. Sí, sí, Entonces, sí. gracias Marta por tu intervención. Gracias a vos. Bueno, a todos los demás, como ustedes han visto, a todos nos intriga. Dirce, ¿qué querías preguntar? No, qué Está importante. silenciada. Ahí está. Epa. ¿Hola? ¿Se Sí, escucha? sí, se te A escucha ver, perfecto. Sí, qué, perfecto. qué importante que es el saber preguntar, digamos, y darle todos esos datos que vos estás contando. Ayer, sin ir más lejos, me pasó que estaba en un grupo donde estábamos tratando de encontrar una mascota, ¿no? Para un grupo de jóvenes de Interact y todo eso. Entonces, cuando le pregunto a la inteligencia artificial y le digo, necesito un tigre que sea amarillo, que tenga manchas marrones y que tenga una remera de color turquesa y que diga Interact Club Costanera Hermosa y que sea hecho en amurigumis, ¿viste? Ah, Tejidito. ajá. Bueno, si me permitís, pues Sí, claro. voy a compartir lo que me Dale, tiró, sí, por supuesto. voy a compartir lo que me tiró. ¿Lo están viendo? No. Fíjense cómo dice, hecho Ah, en amurigumi, dice. qué Y bárbaro. fíjense, Bueno, esta con era respecto, lo que yo pretendía. Por eso es importante, ¿no? Lo que vos bien explicás, el cómo uno pide, el cómo uno pregunta. bueno, en tu caso, Dirce, tú tuviste digamos, la pregunta que le hiciste, el pedido que le hiciste a la inteligencia artificial no implica, digamos, una situación formal, eh, 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 pero es muy importante porque eh, hay casos de profesionales que usan la inteligencia artificial para resolver problemas profesionales y la inteligencia artificial le da respuestas erróneas. ¿Sí? Entonces, es muy importante el tema de las preguntas. Bien, esta es la plantilla que yo les voy a dar de obsequio al finalizar el taller, pero ahora, antes de la plantilla que tiene los cuatro, digamos, esta plantilla es la fórmula, tiene los cuatro pilares y tiene los sesgos que tenemos que respetar. Pero ahora vamos a jugar, porque la idea era llevarse algo práctico a la casa para empezar a usar con más astucia la inteligencia artificial. Entonces, así como yo les hablé de los pilares, ahora vamos a trabajar sobre estos 5 puntos. ¿Qué quiero lograr?
el trío mágico del que les hablé, a quién va dirigido y dos cositas más que ahora van a ver cómo cambian las preguntas y las respuestas de las inteligencias artificiales. En este caso, en este taller, yo voy a usar ChatGPT, pero los tips que estoy compartiendo con ustedes pueden ser utilizados en cualquier inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, voy a ir en los ejemplos que tengo preparados para ustedes. Espérenme que voy a bajar un poquitito esto que me queda acá en pantalla. Fíjense, todos ven mi texto aquí a un lado a la izquierda, dice que estoy usando ChatGPT 5.1. Eso es importante porque generalmente la gente me pregunta cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial paga y una gratuita. La única diferencia se da en el historial, es decir, en la memoria. En particular, mi inteligencia artificial, la que yo estoy usando acá, está personalizada con mi currículum, mi estilo. Es decir, es la única diferencia que ustedes van a notar cuando repliquen las preguntas en las inteligencias artificiales gratuitas. Puede ser que ustedes encuentren una diferencia, por ejemplo, en el tono en el que les habla, que los trate de voz, que haga chistes, que les ponga dibujitos, les ponga iconos. Particularmente yo personalicé mi inteligencia artificial para que me hable siempre en tono formal, que siempre busque los contenidos en sitios de procedencia comprobada, es decir, universidades o foros con renombre, es decir, eso se puede hacer, pero se puede hacer con las inteligencias artificiales que se paga la membresía. Los tips que yo les estoy dando, absolutamente todos los pueden usar en cualquier inteligencia artificial. Entonces, fíjense que yo acá puse, ¿qué quiero lograr? El contexto, el tono y el formato. ¿A quién va dirigido? Y agregué límites claros antes, durante y después. Fíjense en esta pregunta. Yo le digo, ¿eres experto en prompts de inteligencia artificial? Entonces, lo que hice en esa primera frase fue, ¿qué quiero lograr? Quiero lograr que me responda como un experto. Primera cosa. Segunda, voy a dar un taller para artistas y académicos con poca educación tecnológica. Fíjense que acá hasta parece agresivo el tono en el que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque digo con poca educación tecnológica. Se van a reír, pero hay una estadística comprobada que cuanto más parcos somos para expresar lo que queremos a la inteligencia artificial, mejor nos responde. Entonces, fíjense que yo le digo, el primer prompt de ejemplo debe seguir esta línea. ¿Qué quiero lograr? Proponer primero en voz alta lo que quieren y luego convertir esa intención hablada en una frase simple. Fíjense lo que me contestó. Entonces, me sugiere pedir a los participantes que cierren los ojos, respondan oralmente. ¿Qué quiero lograr con la IA en este momento? Ejemplo realista. ¿Ven cómo me va a... Fíjense que depende cómo pregunto, me ordena la respuesta. Fíjense que acá me la dividió en párrafos. Primero ordenó a quién está dirigido, cuál es el tono, cómo resolver el problema. Ven que siempre va a... Si yo le pregunto, siguiendo esta línea, me responde de la misma forma.
forma. Me dice convertir la intención hablada en una frase simple, generar un prompt modelo final, hasta me da para que yo comparta con ustedes, un código. ¿Ven? Ahora, fíjense, yo le dije, no, quiero que armes el guión para que yo interactúe con los asistentes y vaya escribiendo los prompts. Este es el primero. Entonces me dividió objetivo pedagógico, guiar a los participantes a transformar una intención difusa en la frase simple. Fíjense que yo con 3 renglones obtuve la misma respuesta que mi desarrollo como humano, ¿sí? Que se supone que yo para hacer todo esto que les vine mostrando, cómo armé la clase, el contenido, yo soy una experta. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos es, pero Valeria nos está mostrando que la podemos reemplazar a ella en su expertise usando inteligencias artificiales. No necesitamos estudiar todo lo que estudió Valeria. Y ahí voy a dejar de compartir para que me vean entera y les digo, sí, efectivamente, efectivamente, hoy en día, si uno aprende a preguntar, tenemos todas las bibliotecas del mundo, tenemos todos los papers científicos del planeta, tenemos toda la información disponible al alcance de nuestras manos. Ahora bien, ¿cómo sabemos si la respuesta que nos ha dado la inteligencia artificial es la verdad? Entonces ahí vuelvo a compartir y me voy a la siguiente cuestión. Fíjense que yo acá, esperen que se me fue, se ve que lo cerré sin querer, esperen que ya lo abro de vuelta, y mientras tanto que lo abro, converso con ustedes. Una de las cuestiones más polémicas en la inteligencia artificial es justamente si es la verdad lo que me responde la inteligencia artificial. Entonces ahí yo los quiero llevar a ese último punto, el antes, el ahora y el después. Si cuando nosotros le hacemos la pregunta de la inteligencia artificial, nosotros le pedimos, la consideramos como la persona, el peor profesional en el rubro de los que le pudiéramos preguntar y le decimos, perfecto, quiero que mejores la respuesta, quiero que me indiques las fuentes de donde sacaste la respuesta. Por ejemplo, en el caso de Marta, vos te quedaste maravillada con la respuesta. A mí me gustaría, Marta, que vos vuelvas a hacer, no solamente con estos tips que yo estoy compartiendo, sino que le digas, quiero que me cuentes cuáles son las fuentes teóricas, cuál es el marco teórico que usaste para responderme. Y te va a listar una por una las fuentes. Entonces, ahí me voy a ir de nuevo a compartir. Nos quedan un poquito menos de 10 minutos. Esperen que se me fue cualquier cosa. Esperen. Que yo me entusiasmo conversando y cierro las ventanas. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos. Entonces, vamos a ir al ejemplo acá práctico de cómo yo valido. Es decir, hasta ahora todo lo que yo les conté es decir, a ver, quiero esta respuesta, le doy un entorno,
tengo en cuenta lo que vimos con Antonio, que no puedo, que no voy a lograr que tenga una percepción, que la creatividad que vamos a lograr es hasta, diría, eh, eh, Antonio seguramente si hace el ejercicio, él va a ver que si la inteligencia artificial intenta reproducir la creatividad de Antonio en un desarrollo poético, probablemente Antonio va a identificar no errores, sino cuestiones muy finitas de las aptitudes que tiene que tener un creativo del arte escrito, como en el caso de Antonio. O Marta, si le pidiera algo como lo que pidió Dirce, pero en lugar de ser para encontrar para una aplicación de Interact, ella diga, a ver, voy a jugar con la inteligencia artificial, le voy a dar un borrador de un trabajo mío a ver qué hace. Y Marta seguramente va a cuestionar el resultado. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes acá es esto que es muy importante. El cerebro humano, el origen de la creatividad del cerebro humano es la experiencia, la emoción, el contexto más la plasticidad de su cerebro, ¿sí? Tanto la emoción como el contexto es la percepción, eso que hablábamos con Antonio, ¿sí? La inteligencia artificial se basa en información, datos, que puede ser veraz o no, que hay que validar, y en patrones estadísticos. En la dimensión de la intencionalidad, el cerebro humano, ¿cómo intenciona la pregunta para resolver un problema o porque quiere aprender algo? Desde el aspecto existencial, afectivo o social. ¿Y la inteligencia artificial cómo responde? Estrictamente alineada a la consigna que le dimos. Por eso que es tan importante esto que yo les decía, cómo construir una buena pregunta y por qué es importante cómo le hablamos. Porque me va a... Esperen que me fui acá. Ay, me fui. Espérenme que se me fue la pantalla que tenía recién. Un segundito. ¿Por qué? Porque me va a responder en base a exactamente lo que yo le voy a preguntar, es decir, alineada con la consigna, ¿sí? Ahí volvemos. Ahora bien, vamos a la siguiente. Espérenme, que ahí ya lo tengo. Ahí está. Perfecto. Prometo que voy a tener 2 pantallas para el próximo taller. Ahí estamos. Entonces, seguimos. Les decía que el cerebro humano cuando pregunta es sumamente subjetivo. Yo hice un ejemplo y Antonio tuvo que agregar un montón de percepciones y elementos extra a mi pobre pedido. Pobre en el sentido de contenido. Yo fui sumamente subjetiva. La inteligencia artificial adolece de subjetividad porque aquí todos los académicos y artistas seguramente van a compartir conmigo que la subjetividad también le da un valor creativo a nuestros trabajos, ¿sí? La inteligencia artificial no lo tiene. Desde el punto de vista del riesgo y error, el cerebro trabaja siempre por prueba, error, ¿sí? Es una parte constitutiva de nuestro proceso de aprendizaje o de resolución de problemas. En el caso de la inteligencia artificial, simplemente está alimentado la optimización y la corrección es un proceso automático algorítmico, es decir, hay un programa de computadora detrás. En la dimensión del sentido y propósito, nuestro cerebro
es absolutamente inherente a nuestra existencia, el sentido y propósito. En la inteligencia artificial es simulado. El resultado es original con identidad. Lo que Marta hace le pertenece a Marta. Lo que Roxana hace es Roxana. Lo que Antonio crea es Antonio, ¿sí? Entonces, y aún en nuestros trabajos profesionales, como yo recién les dije, de acuerdo a lo que les mostré, cualquiera de ustedes podría dar este taller. ¿Cuál es la diferencia? Que yo le doy una identidad inherente a cómo es Valeria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes ponen a una inteligencia artificial a hacer un taller, no les va a decir que las respuestas hay que validarlas. No va a darse cuenta que existe una subjetividad que puede dar un aporte creativo al resultado. Entonces, en conclusión, la inteligencia artificial simula la creatividad, pero no vive, no percibe el proceso creativo. El cerebro humano no combina datos únicamente, siente, interpreta, resignifica y transforma. La inteligencia artificial nos permite amplificar, acelerar y complementar la creatividad humana, pero no la reemplaza, ¿sí? Entonces, volviendo al borrador, al mapa conceptual de este taller, para todos los asistentes, si no están en algún grupo, vamos a compartir todos los tips para que ustedes puedan jugar en sus casas con sus computadoras o sus celulares. Entonces, como conclusión, ¿qué nos queda? Que esa pregunta, ¿es posible un diálogo creativo con la IA? Es posible, pero es simulado, ¿sí? Esa es la conclusión. ¿Qué es simulado? Nos sirve, nos va a resolver, vamos a tener buenas respuestas, sí, en base a buenas preguntas. ¿Y qué es lo importante de cómo hacer las preguntas? Respetar exactamente el proceso mental de construcción de una buena pregunta. Y si no nos sale bien la primera, siempre considerar que nuestras preguntas tuvieron una respuesta mediocre, ¿sí? Entonces le decimos, bueno, está bien, pero quiero que mejores tu respuesta, que me des las fuentes de dónde sacaste el marco teórico, ¿sí? Entonces, para terminar, queridos amigos, que estamos en horario, solamente les quiero dejar una reflexión. A ver si puedo ir hasta la próxima filmina. La inteligencia artificial no tiene alma, pero responde al alma que pongas en tus palabras. Entonces, es una herramienta poderosa, pero su verdadero potencial se desbloquea cuando aprendemos a comunicarnos con ella de forma consciente, específica y humana. Muchísimas gracias a todos por participar. Dejo en manos de las organizadoras Muchas el gracias, micrófono. Valeria. No va a haber Gracias. mejor agradecimiento que la palabra de nuestra presidenta Dilce. Muchísimas gracias, Valeria. La verdad que muy claro, nos dejaste con ganas de ir a probar. Me hiciste pensar en una frase de Kipling que decía, 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Así que si lo tenemos presente, eso nos va a guiar también para saber preguntar. Aprovecho antes de hacerle el pase a nuestro macero para que presente al próximo
aralaqueño que va a ser el cierre, para hacer un saludo al eje de Alberto Gagliano, que está con nosotros, también al eje de Ramón Ibáñez López, al presidente del Rotary Club Abriendo Fronteras, Hugo Ril, y a la RDI del Distrito 4845, Paloma Terán Alvarenga, entre tantos distinguidos asistentes esta noche. Los invitamos, por supuesto, a todos a acompañarnos en diciembre a nuestro evento cultural que va a ser de Navidad. Después les haremos llegar la invitación. Te dejo, Roberto, el espacio para que lo presentes. Perdón, voy a hacer una introducción nada más antes de darle al comacero la palabra, ya que están todos. Sepan que Aralac es un espacio abierto a todos, gratuitos, y que no tienen, son la única vocación que tienen que tener es que les guste el arte, la cultura y las letras argentinas. Conformamos un grupo de WhatsApp, esto nació en pandemia, algunos no nos conocemos presencialmente, pero Aralac sigue creciendo y hemos conformado ahora en formación una agrupación rotaria con las 7 academias de los 7 países que conforman la zona 23B. Aralac sería la filial argentina y bueno, y somos gente afable que cada vez vamos creciendo más, nos vamos haciendo amigos de manera virtual. Ahora sí, Roberto, te cedo la palabra. Bueno, tengo el gusto ahora de presentarles al doctor Vacarezza, Antonio Vacarezza, que es un académico de Aralac, fundador de esta academia, y como él bien se define, un poeta y realmente un rotario comprometido con la comunidad. Así que los dejo en su compañía. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo no sé de cuánto tiempo dispongo, María Teresa, porque yo creo que ya estamos en el horario de cierre, ¿no es cierto? Sí, Antonio, si pudiera ser no más de 4 minutos, te agradecemos. Sí, yo tenía preparado algo que dura más, pero no lo voy a exponer porque, bueno, se nos fue el tiempo en esa en el interesantísimo taller de Valeria, a quien felicito de todo corazón y además le agradezco porque nos has desasnado de muchas cosas que no sabíamos. Bueno, a mí se me ocurrió pensar, preguntarle una cosa que el periodista Luis Novarecio le pregunta a todos sus invitados en su programa por televisión, en sus entrevistas. ¿Nos morimos y qué pasa? Y entonces le voy a decir, le voy a preguntar a la inteligencia artificial, ¿nos morimos y qué pasa? Y mire lo que me contestó. La pregunta del millón. La respuesta depende de tus creencias y perspectivas. Y después me pone perspectivas filosóficas y religiosas, reencarnación, cielo e infierno, nirvana, perspectivas científicas, la muerte como proceso natural y la conciencia como producto del cerebro. Algunos científicos creen que la conciencia es un producto del cerebro y que se extingue con la muerte. Pero lo más insólito es que termina diciendo, la respuesta es incierta y depende de tus creencias y valores. Algunas personas encuentran consuelo en la idea de una vida después de la muerte, mientras que otras prefieren enfocarse en vivir el presente. Y me pregunta a mí, ¿qué te parece? ¿Tenés alguna creencia o teoría sobre lo que pasa después de la muerte? Es decir, que la inteligencia artificial me está preguntando a mí con mi inteligencia natural. Entonces, yo, con mi pobre inteligencia natural, bueno, podría contestarle lo que escribí, que son como 10 páginas, pero la mayoría de lo voy a resumir muchísimo. La mayoría de los entrevistados contesta nada, simplemente nada, se terminó, ya está, se apaga la TV. Nada. Veamos, el primer mono erecto que dijo yo soy, ese fue Adán. Pero a esa aseveración le siguen inevitablemente las preguntas, ¿quién soy?
¿Para qué soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? La búsqueda de la respuesta a esos cuestionamientos trae indefectiblemente la idea de algo inmanente que nos trasciende y que el conjunto de átomos y moléculas asociadas que forman nuestro cuerpo no puede explicar. Aquí aparece entonces la idea de la existencia de Dios, de un Dios omnipresente y omnisapiente, tal vez como explicación de lo inexplicable y tal vez como necesidad ante lo incomprensible. Ese algo al que André Maurois, el eminente escritor y filósofo francés, se refirió a los 86 años al decir: a mi edad ya no pretendo descifrar el enigma del universo, solo sé que hay algo dentro mío que es más que mí mismo. Lo que el Liti, así me llamaban de pibe, ese pibe de 9 o 10 años con la ñata pegada contra el vidrio del patio de jugar, se preguntaba mientras miraba el pedacito de cielo, ese cielo sobre el cual me preguntaste, Valeria, que desde allí veía, ¿para qué nos damos cuenta que vivimos y después nos vamos a morir? Pregunta cuya búsqueda de la respuesta le llevó toda la vida y que hoy, a mis 87 años, motivan estas reflexiones. Esto tiene mucho que ver con otra pregunta que hace Luis Novarecio: ¿cuál es el sentido de la vida? Y el sentido de la vida es justamente encontrar la respuesta a la pregunta de cuál es el sentido de la vida. Y mientras tanto, trata de, con tus actitudes y tus obras, darle un cierto sentido a tu vida, o con servicio, o teniendo hijos, algo que justifique tu vida. Pero en realidad el sentido profundo de la vida es encontrar el sentido de la vida. Bueno, si nos sentimos así integrados con el espíritu universal, formando parte de él, podemos entender a San Francisco cuando se siente hermano de todas las criaturas del universo: hermano Sol, hermana Luna, hermano Cordero y también hermano Lobo. Sí, todos somos parte de todos y del todo. Mi tercera hija Mercedes, cuando tenía 20 años, en una conversación sobre el misterio de la existencia, me dijo: pero papi, somos todos un pequeñísimo, infinitesimal cachito del Espíritu de Dios, o como lo quieras llamar, y cuando nos morimos, ese cachito vuelve a integrarse a él. Así de simple. Me quedé pensando, asombrado de que una personita de 20 añitos pudiera explicar el misterio de la vida en tan pocas palabras, con tanta simpleza y pureza. Y vinieron a mi memoria los versos de Amado Nervo en Gratia Plena. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Era llena de gracia como el Ave María, y a la fuente de gracia de donde procedía se volvió como gota que se vuelve a la mar. Y sí, eso somos, gotas en la arena, y el perenne e incesante devenir del oleaje de los días trae nuevas gotas a la playa y nos va llevando de nuevo al inmenso mar de donde venimos y al que pertenecemos. La respuesta a la última pregunta, aquella que lo explicaría todo, no ha podido ser encontrada. Y ya lo dice el mismísimo Borges en su maravilloso segundo soneto del ajedrez: oh, tenue rey, ceigo alfil, encarnizada dama, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. En el ajedrez el tablero, en nosotros nuestro cuerpo. También el jugador es prisionero de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonías. ¿Qué Dios detrás de Dios? ¿Qué viván antes del viván? ¿Qué agujero negro por fuera y dentro del agujero negro? Pregunta que la razón encerrada de la materia, encerrada en una caja rígida, no ha encontrado la respuesta. Entonces yo humildemente agrego: ¿es la razón ilusión? ¿Es ilusión razonar? ¿Gotas somos de un gran mal y a él hemos de volver?
o nuestra vida ha de ser solamente navegar? Pues bien, navegando digo, viento suave ha de soplar para poder arribar con serenidad al puerto y poder después de muerto volver de nuevo a zarpar. ¿Será así la eternidad? ¿Nunca se habrá de parar en su continuo girar la rueda del existir, nacer, crecer y morir para volver a empezar? En tanto el hombre padece la trampa de la conciencia, con la razón y la ciencia discutiéndole al Señor la existencia del amor como origen de su esencia. Pero es inútil tratar de encontrar explicación, sabiendo que la razón nunca podrá, en quien lo intente, interpretar lo que siente el llamado corazón. Y ahí reside el gran misterio que nunca será aclarado. Y por más que haya tratado de entender lo inentendido, el hombre solo ha podido aceptar lo inexplicado. ¿Te parece que no pasa nada, Luis? Esa fue mi respuesta natural a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Qué genio, Antonio. Como dice Hermoso. el maestro Milano que nos enseñó siempre, se nos enfría la sopa, pero no puedo cerrar esta hermosa reunión sin agradecerle a todo el equipo que nos permite estar acá. A Claudia por el flyer, por supuesto a Valeria por esta maravillosa presentación, a Roberto, nuestro macero, con su comacera en esta ocasión María Teresa. Antonio, a vos, gracias, gracias. A toda la gente de Aralac que hace la radio, nuestro espacio Aralac que se emite cada 15 días por Radio Montecastro, que los invitamos a todos a que lo puedan escuchar, nos puedan ver en YouTube, nos puedan ver en las redes y por supuesto que se puedan sumar como María Teresa. Este es un espacio de paz, de relax, donde venimos a sentirnos bien, donde no hay ningún tipo de conflictos, donde aprendemos unos de otros, donde dejamos volar nuestra imaginación, nuestras almas y después de la noche poder apoyar la cabeza y sentir que este día valió la pena. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, Dirce. Gracias, Vale.